Capítulo 17. Los demonios buscan influenciar a los seres humanos por medio de pensamientos, argumentos y sugerencias. Derribando argumentos y todo pensamiento. Segunda de Corintios 10:5. La entrada de Satanás a nuestras vidas es a través del poder de las sugerencias. Jesús tuvo que defenderse de sugerencias muy ingeniosas cuando fue atacado por Satanás en el desierto. Las sugerencias de los demonios vienen en tres categorías. En cuanto a ti, debes estar consciente de estas tres categorías de los ataques satánicos que vienen a todos nosotros. Sugerencia tipo 1. La sugerencia de rendirse a los deseos carnales. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Lucas 4:3. La voz de Satanás nos impulsa constantemente a sucumbir a la carne. Por esta razón, después de 40 días de ayuno, cuando Jesús tenía hambre, el diablo lo impulsó a obedecer su carne. De la misma manera, la voz que te impulsa a posponer las decisiones, a romper tu ayuno y a hacer cosas inmorales es la voz de Satanás. Que no te engañen, este es el primer punto básico de la entrada de los demonios en tu vida. Sugerencia tipo 2. La sugerencia de adorar y servir a algo distinto a Dios. Esta también es una sugerencia para escoger la ruta más rápida y fácil para alcanzar tus metas. Y le dijo el diablo: «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos». Lucas 4:6, 7. Hay incontables cristianos que son impulsados a vivir por el dinero y por otros logros terrenales. No es la voz de nadie más que la de Satanás la que te impulsa a invertir tu vida, tu tiempo, tu energía y tu dinero en todo menos en la obra de Dios. A Satanás no le va a importar si gastas tu dinero en política, fútbol, ropa, etc. Algunas personas piensan que lo que estoy diciendo es demasiado fuerte. No obstante, Satanás se esconde en la oscuridad y, para hacer su obra, usa a cristianos y a personas que parecen honradas. ¿Recuerdas cuando Pedro le dijo a Jesús que no moriría en esa terrible cruz? Que ellos harían lo que fuera para prevenir que tuviera tal experiencia tan desagradable. Esa fue la primera y la única vez que Jesús lo reprendió públicamente. Desafortunadamente, el decente Pedro había sido usado por Satanás para sugerir la necesidad de supervivencia. Con esto, Jesús nos mostró que las ansias que tienen los hombres de supervivencia son del diablo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16, 21 al 23. Con frecuencia, las cosas que los hombres valoran no son cosas de Dios. Por favor, toma nota de esto para tu vida personal. Quizá los hombres te estén impulsando a hacer ciertas cosas, pero Dios te está impulsando a morir por Él. Debemos tener el carácter de Cristo. Debemos tomar nuestras cruces y seguir a Jesús al Calvario. Debemos abrazar el plan de Dios y no seguir los engaños de Satanás. ¿Morir como un cordero o morir como un cerdo?
Cristo murió con la tranquilidad de un cordero, abrazó la voluntad de Dios en paz. Sin embargo, muchos cristianos mueren para el Señor como cerdos, con muchos chillidos y con mucha resistencia. ¿Alguna vez has visto cuando sacrifican a un cerdo? De igual manera, nosotros de mala gana abrazamos la voluntad de Dios con muchos chillidos, muchos gritos y mucha resistencia. En lo que a ti respecta, recibe la naturaleza como de Cordero de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Sugerencia tipo 3. La sugerencia de usar indebidamente los dones y las bendiciones de Dios. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Lucas 4:10. Jesús tenía el poder de usar los dones de Dios para protegerse a sí mismo. ¿Iba a usar indebidamente este poder para ceder a las sugerencias de demonios? Por supuesto que no. Esta categoría de sugerencias, que es común, busca hacerte usar indebidamente cualquier cosa que Dios haya puesto en tus manos. A algunos de nosotros, Dios nos dio dones espirituales, llamados, dinero, talentos, educación, contactos, poder e influencias. Pero la mayoría de las personas usan estos dones de Dios indebidamente. Satanás nos sugiere muy ingeniosamente que usemos las bendiciones que nos fueron dadas por Dios en todo menos en la obra de Dios. A Satanás no le va a importar si gastas tu dinero en política, fútbol, ropa, etc. Algunas personas piensan que lo que estoy diciendo es demasiado fuerte. No obstante, Satanás se esconde en la oscuridad y, para hacer su obra, usa a cristianos y a personas que parecen honradas. ¿Recuerdas cuando Pedro le dijo a Jesús que no moriría en esa terrible cruz? ¿Que ellos harían lo que fuera para prevenir que tuviera tal experiencia tan desagradable? Esa fue la primera y la única vez que Jesús lo reprendió públicamente. Desafortunadamente, el decente Pedro había sido usado por Satanás para sugerir la necesidad de supervivencia. Con esto, Jesús nos mostró que las ansias que tienen los hombres de supervivencia son del diablo. El poder de las sugerencias parece ser débil e insignificante, pero esta es la ruta principal de acceso de los demonios. Recuerdo que leí una visión muy poderosa sobre la esposa de un pastor que tuvo un tropiezo con algo de lo que estoy hablando. En esta visión, Jesús se le apareció a Kenneth Hagin y le habló extensamente sobre el tema de los demonios y de cómo se aferran a las personas. En la visión, Jesús le dijo a Kenneth Hagin que iba a enseñarle acerca del diablo, de los demonios y de las posesiones de los demonios. Después Jesús le abrió a Kenneth Hagin el reino espiritual, y él vio a una mujer que reconocía, pero que no conocía personalmente. Esta mujer era la esposa de un pastor que estaba en el ministerio junto con su esposo. Ella tenía una gran habilidad para cantar, pero había dejado a su esposo y había tomado su propio camino. Jesús le explicó a Kenneth Hagin que esta mujer era una hija de Dios, hasta que un día el diablo vino a ella. Cuando Jesús decía esto, Kenneth Hagin veía en el espíritu algo que parecía un changuito que venía, se sentaba en los hombros de la esposa del pastor y le susurraba algo al oído. Jesús le dijo a Kenneth Hagin que el demonio le dijo a la esposa del pastor que ella era una mujer hermosa a la que la vida le había robado algo, y que si estuviera en el mundo tendría fama, riquezas y popularidad. En la visión, la mujer reconoció que el pensamiento venía del diablo, y por lo tanto lo reprendió. Cuando ella hizo esto, Kenneth Hagin vio que el changuito saltaba de sus hombros y se iba corriendo. Jesús le dijo a Kenneth Hagin que después de poco tiempo, este demonio regresó, se sentó en los hombros de esta mujer y le susurró lo mismo. Cada vez que esto sucedía, la esposa del pastor reconocía la voz del diablo, lo reprendía y el demonio se iba.
Jesús continuó su narración a Kenneth Hagin y le dijo que después de un tiempo, el demonio regresó para tentar a la mujer. Cuando Jesús decía esto, en la visión de Kenneth Hagin, él veía que este pequeño diablillo venía otra vez a sentarse en los hombros de la esposa del pastor y le susurraba algo. Jesús le dijo a Kenneth Hagin que en ese momento la mujer también empezó a tener los pensamientos de Satanás. Empezó a pensar que era hermosa y que la vida la había engañado. Jesús siguió explicándole a Kenneth Hagin que cuando la esposa del pastor empezó a pensar así, se obsesionó con los pensamientos del diablo. Cuando Jesús decía esto, Kenneth Hagin veía en el espíritu que la esposa del pastor cambiaba y se hacía transparente, como si su cuerpo estuviera hecho de vidrio. Después vio un punto negro en su cabeza, aproximadamente del tamaño de una moneda de $0.50. Jesús le explicó a Kenneth Hagin que antes el diablo oprimía a esta mujer solo desde afuera, pero conforme ella escuchaba al diablo, se empezó a obsesionar con los pensamientos de este. Jesús le dijo a Kenneth Hagin que finalmente esta mujer dejó a su esposo y se fue con otro hombre. Después fue de un hombre a otro hasta que llegó el momento en el que ella había estado con 5 hombres diferentes. Conforme esta visión continuaba, Kenneth Hagin vio a un ministro de Dios parado afuera de un hotel en donde estaba hospedada la esposa del pastor con otro hombre. La razón por la que este ministro había ido ahí era para reconciliar a la esposa del pastor con su esposo. En esta visión, Kenneth Hagin se encontró a sí mismo en el vestíbulo. Estaba junto al ministro cuando éste tocó la puerta del cuarto de hotel en donde la esposa del pastor estaba hospedada con su pareja. En la visión, él la vio acercarse a la puerta, casi sin ropa. Ella alejó al ministro diciéndole que ya sabía a qué había ido y que ella no quería tener nada que ver con Jesús. Cuando ella dijo eso, Kenneth Hagin vio en el espíritu que ese gran punto negro en su cabeza bajaba y entraba en su corazón y en su espíritu. Jesús le dijo a Kenneth Hagin que en ese momento la mujer había sido poseída por ese demonio. Lo que el diablo había traído originalmente como una sugerencia se había incrustado en su mente y finalmente había poseído su corazón y su espíritu. Esto ilustra cómo Satanás usó el poder de las sugerencias hasta que esta mujer estuvo completamente destruida. Pensamiento correcto e incorrecto. Por esta razón, la Biblia enseña exactamente en qué debemos pensar. La mente es el campo de batalla de tu alma. Cuando los pensamientos incorrectos se establecen en tu mente, sufres engaños y delirios, los cuales Satanás usa para destruirte. Es importante derribar constantemente argumentos que van en contra de la voluntad de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. También debes controlar el patrón de pensamientos que hay en tu mente. Tus pensamientos deben pasar la prueba de Filipenses 4:8 antes de que les sea permitido quedarse. Los pensamientos son como las aves. Estas pueden volar sobre tu cabeza, pero tú puedes prevenir que hagan sus nidos sobre ella. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8.